ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 12:32. Si usted recibe mal el discernimiento de la palabra, y así usted la transmite a los demás, usted será responsable si las almas se van torcidas. Ya que, es nuestra responsabilidad escudriñar muy bien, hasta estar seguros si eso es así o no, y si aquello no coincide tenga cuidado, póngase a orar a Dios. Y si no, que Dios tenga de usted misericordia. Mas los malos hombres y los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 3:13. Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición. Segunda de Pedro 2:12. De modo, que hasta las comas y puntos tenemos que tomar en cuenta. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñaré a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mateo 5:18 y 19. El apóstol Pablo dice que es recomendable, que al tocar instrumentos, debemos darle distinción de voz, esto es, cantar. Hacer sonido de voz, para que se entienda, lo que el sonido del instrumento nos dice. Significa que si se hace sonido de música, esta debe de ir acompañada del canto. Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe o toca? Primera de Corintios 14:7. La música debe tener modulación de garganta, para ensalzar a Dios. Salmo 149:1 al 6. Lo que se canta debe de ser con entendimiento, que se entienda bien claro. Primera de Corintios 14:15. Lo que se canta debe de ser con inteligencia. Salmo 47:5 al 7. Todos los cantos, canciones, alabanzas o más que se mencionan los diferentes géneros o estilos, refiriéndonos a los espirituales, deben ser entendibles, sin perder lo espiritual. Dios quiere y espera ese fruto de labios de parte nuestra, Hebreos 13:15. Siguiendo las referencias de este versículo, llegamos a Oseas 14:2 y dice que el fruto de labios es dar becerros de nuestros labios, y siguiendo la referencia de este otro versículo, llegamos al Salmo 50:14 y dice que dar becerros de nuestros labios es sacrificar a Dios alabanza. En Hebreos 13:15 nos dice que la alabanza es el fruto de labios, y no teníamos que dar tantas vueltas, pero lo hice para que quede aún más claro que a Dios le gusta la alabanza. Cantará mi lengua tu justicia. Salmo 51:14 y 15. Mis labios te alabarán. Salmo 63:3-5. Mis labios cantarán cuando yo a ti salmearé. Salmo 71:23 y 24. Como ya hemos visto anteriormente en la definición que el Espíritu Santo le da a la alabanza, esta va acompañada de música. Si alabas a Dios o hacéis otra cosa, hacedlo a la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:30 al 33. La palabra de Dios nos dice que solo los muertos no alaban a Dios. Salmo 115:17. Nosotros debemos de decir: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios salmearé mientras viviere. Salmo 104:33. Seguramente que Satanás maneja el tipo de doctrinas que impiden la completa adoración de alabanza de Dios. Y de esta manera se han infiltrado para quitarle gloria, honra y adoración a nuestro Dios. A Satanás le duele que los cristianos adoremos y alabemos al Señor Jesucristo, el cual es Dios. Primera de Juan 5:20. Y por eso nos hace la propuesta, a través de sus discípulos mentirosos, de que no se usen los instrumentos musicales en la alabanza para Dios. Primero lo intentó con nuestro Señor Jesucristo y ahora lo intenta con nosotros. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 4. Solo el que no lee cuidadosamente la Biblia, caerá fácilmente en el embuste. Por eso hay que escudriñar muy bien la palabra de Dios.
En Mateo 4, 8 al 11, Satán pretendió que el Señor Jesús le adorara, pero Jesús le ordenó que se fuera y lo hizo con voz de poder, ya que Jesús es Dios, y dice la palabra que llegaron los ángeles ante Jesús y le servían. Esto le ha dolido tanto a Satán, que sigue insistiendo, ahora con los cristianos, al querer robar la adoración a Dios, ya que manda a sus discípulos mentirosos, a mochar o truncar los salmos, al aconsejar que estos solo se canten, y que no se hagan acompañar de los instrumentos musicales, al igual que los himnos, cantos, canciones espirituales y alabanzas. En el libro del Génesis, capítulo 3, tocante a Adán y a Eva, vemos como la serpiente, la cual es Satanás, ya era astuta, y cambió la palabra de Dios. Ya que Dios había dicho que no comieran del fruto del árbol, que estaba en medio del huerto, para que éstos no murieran, pero la serpiente le dijo a Eva, no moriréis, y los puso contra Dios, diciendo, más sabe Dios que el día que comieren de él, o sea su fruto, sus ojos serán abiertos, y serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Satanás pretende que se desafíe la autoridad de Dios, y lo hace torciendo la misma palabra de Dios. Y es aquí, donde Satán hace que el cristiano desobedezca de Dios, e intenta poner al hombre a la misma altura o nivel de Dios. Y el hombre por su propia comodidad, termina aceptando la suculenta propuesta. Tal como lo hicieron Adán y Eva. No debemos seguir lo que nos puede afectar a nuestra vida espiritual, sino que veamos las tremendas consecuencias de la desobediencia. Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Jeremías 6, 16. El ser necio, o desobediente, no le agrada a Dios, y trae condenación. El evangelio de las sendas antiguas, poco a poco lo han querido pervertir, a tal grado, que muchas doctrinas caen en contrariedad. Los cristianos hemos aceptado muy amablemente, que la versión antigua, de la Biblia Reina Valera, nos haya sido cambiada por una versión moderna, y poco a poco se han infiltrado los antónimos, en lugar de sinónimos. Ejemplo. Bendice a Dios, y muérete. De la versión antigua. Maldice a Dios, y muérete. De la versión moderna. Job 2, 9. O en su defecto, no utilizan el sinónimo adecuado. Ejemplo. Canción espiritual. De la versión antigua. Cánticos espirituales. De la versión moderna. Efesios 5, 19. Es por esta razón, que se debe tener mucho cuidado. Si buscamos el sinónimo de canción, encontraremos que su sinónimo es cántico. Pero si buscamos en el diccionario, el significado de ambas palabras, entonces veremos que no es el mismo significado. Ya que canción significa cantar con acompañamiento musical. Y cántico significa composición poética cantada, canto litúrgico. De esta manera es como los falsos ministros pueden mal utilizar la palabra de Dios. No os engañe nadie. En ninguna manera. Porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora. Tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. El enemigo se disfraza como de un buen ministro, que cuida de sus ovejas, pero ojo, cuando les dan literaturas, o prédicas con el discernimiento de la palabra, y de cómo le tienen que entender, y entonces le dicen, que es para que usted reciba enseñanza de Dios. Oígame nada más. ¿Y para qué tenemos la Biblia? Y hasta con esta, nos arriesgamos que nos la disciernan mal, ya que Satanás también se sabe la palabra de Dios. Y la sabe utilizar a su conveniencia. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2, 19. ¿Y por qué tiemblan los demonios y Satanás? Por la sencilla razón, que cuando Dios hace que usted se dé cuenta que la palabra se contradice entre ella y no coincide, y entonces surge alguna duda en usted, es entonces cuando Satán tiembla. Y es precisamente porque esa alma se le puede escapar y seguramente no lo podrá acompañar al lago de fuego. Ya que él no se quiere ir solo. Es para todos una gran responsabilidad, el aceptar o no, los diferentes discernimientos que los hombres le dan a la palabra de Dios. Ya que de ello depende la salud de nuestra alma y la de nuestros hijos. Unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y arrepiéntete.
Apocalipsis 3, 17 al 22. Debes saber que en la alabanza hay poder. Y esto al enemigo no le agrada. Ejemplo.